que se han instalado en España y en el resto del mundo, que proceden de la bioética o la ética principialista, se llama así. Bueno, principialista norteamericana realmente se llama, porque surgió en Estados Unidos. Entonces, voy a hablar un poquito de los antecedentes de la bioética personalista para que descubráis por qué es necesario dar un paso más allá del principialismo norteamericano. El principialismo norteamericano es este que rige los principios, que describe los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que todo el mundo se sabe. Bueno, yo vengo a mostraros por qué de sus debilidades surge la necesidad de dar un paso adelante y hablar de estos otros principios de la bioética personalista. Con la bioética principialista, a los sanitarios muchas veces nos deja sin saber qué hacer, porque no nos ayuda mucho, ¿veis por qué? De manera que es una bioética de unos principios que nos conducen al subjetivismo y al relativismo. Cualquier cosa vale con tal de que no me dé problemas. Propio, por otra parte, de la mentalidad pragmática norteamericana. O sea, ellos hicieron, pues eso, lo que saben hacer. Dar apariencia de una fundamentación ética para resolver problemas por la vía del pragmatismo. Pero les falta una cosa muy importante, que es que nunca se han parado a pensar que es una persona. El personalismo surge de poner en valor la idea de persona y surge de la necesidad de fundamentar las decisiones desde el punto de vista ético de que es una persona. Y surge pues, como la especie de un perro, de forma absolutamente razonable. La bioética principialista no es razonable, no está fundamentada, bien fundamentada racionalmente ni antropológicamente. Lo vamos a ver. Bueno, esto es un poquito lo que quiero tratar. Los antecedentes, la fundamentación antropológica de la ética, la premisa ontológica, ¿qué somos? Y veis que pongo entre paréntesis algunos autores porque para mí han sido descubrimientos. O si queréis profundizar más, son autores personalistas, filósofos personalistas, que a mí me han dado una cierta luz para contaros lo que os voy a contar. Así que Gabriel Marcel. Quiero hablar de la estructura antropológica de la persona siguiendo a Ramón Lucas. Quiero hablar de lo importante que es educar la mirada cuando estoy ante ti, o ante ti, ¿qué veo? Cuando estoy ante ti, ¿qué veo? ¿Quién eres? ¿Eres un qué o un quién? Y si eres un quién, ¿cuáles son tus dimensiones? Y yo soy tu médico. Volvemos con Gabriel Marcel, con la epifanía del rostro, ¿no? Levinas, ¡guau! Brutal, Levinas, me tiene enamorado. Y otros autores personalistas como Munier, Maritain o San Juan Pablo II, filósofo personalista por excelencia, ¿no? Finalmente, hablaremos de la bioética personalista, de los principios de la bioética personalista que puso en juego Monseñor Schlecher, y os hablaré del método propio de la bioética personalista que se llama método triangular. Bueno, todos sabéis que para que mejor la práctica médica hace falta investigar y hace falta todo esto, ya lo sabemos. Pero a veces han ocurrido cosas bastante chungas en la historia de la medicina, como lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial o los experimentos sobre sífilis en Estados Unidos o en Guatemala. No sé si tenéis idea de estos experimentos. El estudio Tuskegee, ¿os suena el estudio Tuskegee? Bueno, pues os lo cuento brevemente. Porque es el motivo que originó la bioética norteamericana, la bioética principialista. El estudio Tuskegee fue financiado con fondos gubernamentales y empezó en el año 1932. Con fondos públicos de los Estados Unidos se planteó un estudio de seguimiento de una cohorte de hombres negros de Alabama. Cuando digo negros de Alabama es que tenían una categoría antropológica o ontológica mucho más baja que los blancos de la Quinta Avenida. ¿Me seguís, no? Negros, analfabetos, súper pobres de Alabama, sanos. No tenían ni siquiera derecho a vestirse en caña como vais a entender, y se les engañó. Una corte de 399 negritos se les contagió la sífilis, porque el objetivo del estudio era conocer la evolución natural de la sífilis.
De manera que se les engañaba que cuando un tal Fleming descubrió la penicilina, que se cargaba de problemas válidos, ni siquiera se lo ofrecieron. No nos podemos curar, porque lo que necesitamos es saber cuál es la evolución natural de las especies. El caso es que 40 años después, un periodista los trincó, 1972, 40 años después, y descubrió Pasteur. Claro, esto fue un escándalo a nivel nacional, porque con fondos públicos se financia este tipo de barbaridad. Porque la barbaridad no era solo los 400 negritos, es que estos, muchos habían muerto, muchos habían contagiado a sus mujeres de la enfermedad, y muchas de estas mujeres habían tenido hijos con sífilis congénita, o sea, brutal. De manera que el escándalo fue gordo. Ya sabes que cuando un americano lo pilla en un anuncio dice cosas así como, cuando se pasan las vestiduras, y dice, oh my God. Y entonces, en el año 72, el gobierno encomendó a una serie de expertos: oye, hay que poner puertas al campo en el ámbito de la investigación, reuniros y elaborar unos principios. Y esto hicieron en el 72, En el 79 se publica el informe Belmont, que es la ciudad donde estos autores, estos expertos, se habían reunido. Bueno, la verdad es que no se reunieron muchas veces, esto lo sé porque Beauchamp, uno de los padres del informe Belmont, bueno, pues yo tengo la suerte, paréntesis, de tener un maestro en esta bioética, que es muy mayor, y trabajó en tiempos con Beauchamp. Entonces le contó cómo se llevó a cabo el informe Belmont, y se hizo en 2 partes, porque ya le dijeron, oye, que en el 72 os dijimos que venga, ponerse en marcha, venga, tío, en 2 partes, en la mesa camilla, así. Entonces hicieron algo súper pragmático, y es definir 3 principios de la bioética. Uno que se llamó el principio de beneficencia, otro el respeto por las personas, interesante el nombre, y por último el principio de justicia. Bueno, esto lo podéis buscar con fotos. Este es el sitio donde se hizo el estudio, el Instituto Tuskegee en Alabama. Esto es una peli donde se describe esto que yo os estoy contando. Estas son imágenes de la película. ¿Por qué está aquí Bill Clinton? Bueno, Bill Clinton está aquí porque lo mismo que los norteamericanos hicieron con los negritos de Alabama, también lo hicieron con guatemaltecos en Guatemala. Lo mismo, el mismo estudio. Hasta que también los trincaron. De manera que el presidente norteamericano, Bill Clinton, tuvo que pedir perdón públicamente al pueblo guatemalteco. Pero si os dais cuenta, aquí hay una cosa muy interesante desde el punto de vista antropológico, y era que los sujetos, objetos de estudio, los sujetos del estudio, eran seres inferiores. Lo digo entre comillas, no digáis que esto es cosa mía. Claro, no eran blancos de la Quinta Avenida, eran negros analfabetos superpobres y guatemaltecos. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque también ocurrió en la medicina nazi. ¿Sí? Se investigaba con los que no eran arios, con los judíos. ¿Sí? Bien. Bueno, el informe de Helmut describe estos 3 principios, pero el paso siguiente es que Beauchamp y Childress, 2 de los miembros de aquel equipo, dijeron, bueno, y estos 3 principios del área biomédica no se pueden exportar también al resto de las áreas también a la existencial. Y entonces escribieron este libro en el que se definen los 4 principios que todos conocéis, porque el principio de respeto por las personas se empezó a llamar principio de autonomía y el principio de beneficencia se desdobló en beneficencia y no maleficencia. Así que, por eso es por lo que cuando alguien ha estudiado algo de ética médica y le preguntas, ¿conoces los principios de la ética? Te recitan de memoria estos 4. Beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia. ¿Sí? Otra cosa es que los comprendan, pero eso da igual. Da igual, realmente da igual desde la perspectiva norteamericana. Da igual. Entonces, bueno, la intención de estos principios era la búsqueda de principios útiles para toda la área biomédica y no solo para la investigación, y proporcionar una referencia práctico-conceptual que oriente en situaciones concretas en el ámbito biosanitario. Los principios básicos del principialismo, y esto es interesante, y nos llevaría sobre discutir sobre esto que acabo de poner ahí en la pizarra. No existen normas intrínsecas para la práctica médica o sanitaria en general. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, pero los principialistas sí. No existe una ética propia de la profesión, no. Lo niegan. No es que no lo digan ni que sí ni que no, es que lo niegan. No existen normas intrínsecas a la práctica médica.
Definen esos 4 principios que deben ser aplicados en situaciones concretas para la formulación de juicios morales particulares, ¿sí? De manera que cuando hay dificultades, la tendencia es a solucionar las dificultades desde 2 perspectivas, o una perspectiva utilitarista, y eso se ha impregnado en nuestra práctica asistencial actual, o deontologista, en la que, bueno, la primera, la regla es válida y obliga en la medida que sea útil. Las excepciones se emiten siempre que sea por un criterio de mayor utilidad. Y deontologistas, ¿qué dicen? Pues que los principios y las reglas son absolutas, por tanto se deben hacer siempre. No hay ninguna otra capacidad de maniobra y de reflexión. El principialismo, por tanto, lo que pretende es decidir sobre la ejecución de una acción, haciendo un juicio práctico último que procede de unas reglas prácticas, de unos principios generales que proceden de las teorías éticas necesarias que a mí me convengan para aplicar esos principios. Sí, por lo tanto esto es muy sencillo, pero claro, da lugar a problemas. Esta sencillez metodológica ha hecho que se extiendan pues, de una manera muy universal, pero tiene características importantes, como que todos los principios constituyen obligaciones no absolutas, sino solo primordiales, es decir, son aceptadas si se aceptan, y si no, no pasa nada. Están en la línea de una fundamentación no cognitiva, en esa perspectiva pragmática del pragmatismo norteamericano, abren las decisiones al subjetivismo y al relativismo moral y no nos ayudan en absoluto cuando hay un conflicto entre principios. Muy frecuente es el conflicto en medicina entre beneficencia y autonomía. Yo digo, mira, opérese usted, y la paciente dice, bueno, pues sí, bueno, pues desde el puro principio norteamericano, luego veremos que digo, gracias lo que toca, no tenemos una orientación clara. Así que el sanitario está en una situación muy complicada si solamente se rige desde el punto de vista del puro principialismo norteamericano. ¿Ves? Esta fundamentación no cognitiva se habla del subjetivismo y del relativismo moral. 2 situaciones clínicas idénticas pueden ser resueltas de forma totalmente diferente y ambas son válidas con tal de que no me den problemas. Y en caso de conflicto, pues unos proponen la intuición, bueno, ¿cuál es la mejor de las posibilidades? Pues vamos a ser intuitivos, creativos, vale, no nos va a dar problemas, pues esa es la buena. Y el utilitarismo, ¿no? Bueno, buena es aquella medida que es más útil para las personas, ¿vale? Y ahí se mueve. De manera que es evidente que tiene debilidades el principialismo. Primero, porque carece de esa fundamentación racional y antropológica sólida, porque no da una respuesta satisfactoria a situaciones en que los principios entran en conflicto entre sí, y porque además, y esto es muy importante, falta la explicitación de algunos principios éticos básicos que son aceptados en la mayoría de los códigos internacionales de ética médica. Nada más y nada menos que el respeto incondicionado por la vida y el respeto por la dignidad esencial de toda persona. El principialismo norteamericano en esto ni se fija. ¿Me seguís, no? Igual me voy deprisa, ¿no? Pero sí. Claro, y este es el paradigma. ¿Os acordáis de Groucho Marx, no? Este es el paradigma norteamericano. Estos son mis principios, por ejemplo. Si no te gustan, pues tengo otros. Más nada. Creo que Groucho Marx refleja perfectamente lo que os quiero contar. ¿Sí? Diego Gracia, sabéis que es una autoridad a nivel mundial, hoy día, ¿no? La ética médica, ve estas debilidades e intenta echarle un flotador al principialismo norteamericano. Entonces, ¿qué se le ocurre? Pues bueno, en un entorno en el que ningún principio pesa más que otro, él dice, bueno, igual se pueden clasificar y categorizar los principios en 2 niveles. Establece como 2 categorías de principios. Una primera categoría, en la que según Diego Gracia debe estar el principio de justicia y de no maleficencia, ¿sí? Y estos deben ser de obligado cumplimiento. Y un segundo nivel, en el que Diego Gracia dice, bueno, estos también se deberían cumplir, respetar, pero si se puede. Si no, lo prioritario es respetar los otros. Intentemos respetar todo lo que podamos ver. Bueno, esta sería una categoría de, bueno, que admite el lado sin obligar en toda circunstancia, y ahí engloba la beneficencia y la autonomía. Es curioso que la autonomía, según Diego Gracia, está al final de todo.
la autonomía en el ámbito clínico habitual, bueno, esto es una opinión muy personal, es discutible, pero la autonomía mal entendida, entendiendo como que respetar el principio de autonomía nos obliga a los sanitarios a satisfacer los deseos del paciente, que no es así como se ha de entender, está, yo creo, impregnando muchas de las decisiones en el ámbito clínico. A esto algunos, yo me encuentro cómodo refiriéndome a esa manera de entender el principio de autonomía como la hipertrofia de la autonomía o la autonomitis Pero verdaderamente, si escarbamos y pensamos un poco, no respetar el principio de autonomía no es satisfacer los deseos del paciente, sino favorecer que el paciente sea un agente autónomo, es decir, que tenga la información adecuada, relevante, para que pueda decidir en libertad, que no es lo mismo. Y hay 1000 ejemplos de esto. Si queréis, luego hacemos un ejercicio sobre ello. Así que más allá del principialismo surgen dos temas muy interesantes, con los que me identifico bastante. Uno es el paradigma de las virtudes, cultivar virtudes personales que tienen relevancia para que yo sea mejor médico. Y el maestro maestro de mi maestro, Edmund Pellegrino, no sé si os suena. Edmund Pellegrino habla de las virtudes de la práctica clínica. Hace poquito hemos traducido su obra maestra al español, la hemos traducido en la universidad, está a vuestra disposición. Me parece una pasada de libro, es poner en valor las virtudes personales, humildad, prudencia, fidelidad a la confianza, abnegación, virtudes personales, porque según Pellegrino eso nos ayuda a ser mejores profesionales, mejores médicos, mejores enfermeras, etc. Y luego la bioética personalista de la que os voy a hablar. Y es que fijaros, no nos están, esto es el nuevo código deontológico. El nuevo código deontológico recoge, y en el anterior también, que el médico está al servicio del ser humano y de la sociedad, respetando la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de son obligaciones del médico. Pero en un sitio nos ayuda a reflexionar sobre qué es una persona y en qué se fundamenta su dignidad. De manera que, bueno, pues se deja un poco a la interpretación personal del médico, ¿qué es la dignidad? El personalismo lo tiene claro y dice: la dignidad es el máximo valor que tenemos todos por el hecho de ser personas. Y se moja y hace una propuesta sobre qué es una persona. Y es lo que os voy a contar a partir de ahora, ¿vale? Y veréis cómo los principios que luego definirán los personalistas se deducen claramente de lo que somos, como es posible esperar que un peral de manzanas, que esperamos es que de peras, pues de una idea de hombre no se puede justificar cualquier acción, sino solo aquellas que son respetuosas con la dignidad de ese hombre. ¿Sí? Así que, importante establecer una relación entre la ética y la antropología. Esto es de Zubiri, bueno, no es de Zubiri, es haciendo referencia a Zubiri, que también es un filósofo muy interesante. Esto es un libro que escribe Urbano Ferrer para poner en valor desde la perspectiva de Zubiri la fundamentación antropológica de la ética. Entonces, toda ética necesita una base antropológica. Si se vacía de sentido el concepto de naturaleza humana y se reduce a solo materia o a solo espíritu, vamos fatal. ¿Qué quiere decir esto de que se reduce solo a solo materia o a solo espíritu? Veremos ahora cómo la concepción personalista entiende que lo que somos, verdaderamente lo que somos una unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Pero algunos, cuando miran a una persona, la reducen desde el punto de vista materialista a solo cuerpo, ¿sí? Puro material biológico.
antropólogos, ¿no? Otros son más espiritualistas, son hijos de Platón. Platón decía algo así como de cachis en la mar. Lo que somos verdaderamente es un alma, que desafortunadamente en el momento está encarcelada en un maldito cuerpo, pero lo que somos verdaderamente es espíritu. ¿Sí? Bueno, pues igual que reduccionismos materialistas, somos solo un montón de órganos fantásticamente puestos ahí, pero que cuando esto falla, pues apaga y vámonos, y no hay más, y no hay nada más. Otros piensan que el cuerpo no vale nada, perdón, esto se está grabando, no vale nada, porque lo verdaderamente importante es lo que yo siento. Y si yo me siento no sé qué, aunque mi cuerpo revele otra cosa, pues, oiga, le exijo que usted me respete según lo que yo siento que soy. Y el cuerpo, el valor del cuerpo, el valor de la biología, es cero. ¿Seguís, no? No sé si estáis viajando conmigo en ejemplos actuales. ¿Sí? Vale. Así que, si se vacía el sentido del concepto de naturaleza y se reduce a un lado o a otro, y no se ve como lo que es, toda ética pierde su sentido o se reduce a puro procedimiento, decisión, consenso. Esto es lo que nos está pasando. Fijaros qué ejemplo más chulo. Esto es un póster, una foto de un póster que está en la topografía del terror en Berlín. Así es como los nazis veían a los no arios. ¿Veis ahí que está el símbolo de la estrella de David, que son los judíos, el triángulo, que son los homosexuales, la hoz y el martillo, que son los opositores comunistas, opositores políticos, ¿verdad? Todos los que no eran arios, y iban de acuerdo con la cosmovisión del Führer, eran las bacterias de la sociedad. Interesante. Eso era verdaderamente para los nazis guays. Y esto, pensar eso de los demás, tiene implicaciones éticas, porque eran vidas sin valor. Estos eran de raza aria, pero estaban pochos. Tenían defectos, no eran válidos para la cosmovisión del Führer, esa raza aria superior que iba a montar el tercer Reich en el siguiente milenio, ¿no? Así que eran vidas sin valor, eran contaminaciones que había, y teníamos la obligación de no privarles de la muerte, incluso de favorecerla. Esto está escrito por los fines de la medicina nazi. Y bueno, pues se justifica la eliminación de esquizofrénicos, epilépticos, con patología mental, ciegos, sordos, alcohólicos, dementes, paralíticos, sifilíticos, y aquellos que son imbéciles morales, que son o sociales, que son aquellos que no me sirven, que consumen recursos, pero su comportamiento no es adecuado. Prostitutas, homosexuales, ladrones, prisioneros, todos estos fueron pasados por el Plan de Acción T4, que supuso la eliminación de miles y miles de arios que no eran el gold standard de lo que Hitler y sus amigos tenían en la cabeza. Y se llevó a justificar eutanasia o matanzas, eso sí, por misericordia, como utilísimo, una característica de la postmodernidad, por misericordia, que no sufran. Así que se llevaron a cabo estas acciones en 6 centros, y ahí, los 3 que están en rojo, se produjo la eliminación de muchos fallos. También se les utilizó cuando tenían algún defecto. Y es que el médico, esto es Auschwitz, Auschwitz, el médico, que está ahí, el comandante del campo es Mengele, el médico. Pasaban delante de los judíos y él, a simple vista diagnosticaba asesinos y no tenían una vida valiosa. Los que tenían una vida valiosa pasaban a los barracones del campo y los que no, pues directamente a la cama de gas. El médico, en ese orden, se atribuye una función que es la de valorar quién tiene una vida valiosa y quién no. Interesante. Desde todas las ideologías, mentalmente podéis hacer un salto desde esta ideología a la ideología actual y veréis cuántas similitudes hay. Desde una reflexión epistemológica, los arios tenían claro que la raza aria era una raza superior, era evidente, y parten de ahí, lo daban como bueno. ¿Sí? De manera que esto nos ayuda a hacer una reflexión antropológica. Todo el que
esto tiene una traducción ética que es no solo que no está mal que me los cargue, es que tengo la obligación de hacerlo. Fijaos que estilo copernicano la ética. ¿Sí? No solo que no está mal, es que debo hacerlo, debo cargarme a estos tipos. Y todo eso desde el respaldo legal, leyes que se hicieron ad hoc para que los médicos y las enfermeras no tuvieran problemas. ¿Suena algo esto? Y desde la normalización, la crítica de la sociedad que era víctima de adoctrinamiento. Antes no había, en la época de Goebbels no tenía TikTok, ni Netflix, ni Amazon, no sé qué. Tenía la radio, tenía periódicos, tenía tebeos, tenía libros, tenía universidades, tenía colegios. ¿Sí? Fijaos la que bueno. Así que damos un salto. Es urgente, es necesario, según dice Gabriel Marcel, que pensemos qué somos para hablar de nosotros. Así que voy a hablar un poquito de metafísica. Si yo os pregunto qué tienen en común una silla, una maceta, una planta, un perro, un teléfono móvil, una piedra o una chica, ¿tienen algo en común? ¿Qué me podéis decir? Es un método socrático que a veces. ¿Qué me podéis decir? ¿Tienen o no algo en común? Veréis, lo de la premisa ontológica es una palabra complicada. La ontología es la parte de la metafísica que se preocupa del estudio, del conocimiento del ser de las cosas. ¿Sí? Así que estamos instalados ahí. Yo sé que esto es complicado, pero todas estas cosas son, que tienen en común, son entes. ¿Qué es un ente? Un ente es lo que es. Como un ente es el que oye. ¿Sí? El ente es. ¿Sí? La ontología se preocupa del estudio de los entes. Pues todos estos son entes, porque todos son. Pero es evidente que son de formas diferentes. ¿No? Todos no son. No todos los entes tienen el mismo modo de ser. Bueno, pues ese modo propio de ser de un ente lo vamos a conocer por esencia, que, bueno, puede equivaler a decir naturaleza. Antes os he dicho lo importante que es la idea de naturaleza que tengamos. ¿No? Hablamos del creacionismo materialista, del creacionismo espiritualista. Vamos a pensar cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra estructura ontológica. Vale. Porque cualquier ente es y tiene una naturaleza que le es propia. ¿Vale? ¿Y qué pasa con la persona? Pues la persona humana también es y tenemos una naturaleza que nos es propia. Esa naturaleza está determinada por la materia prima, lo que podemos entender como la corporalidad, el lógico, ¿sí? Y una forma sustancial o principio vital primero o algo espiritual. Bueno, me acuerdo que en clase que hay tres personas de enfermería discutíamos si los animales y las plantas tienen alma. Y claro que tienen alma. Desde una perspectiva metafísica, el alma es el principio vital. Lo que me diferencia de un ser inerte. Esto es un ser inerte. No está animado. ¿Sí? Anima es el concepto aristotélico de alma. Esto no está animado. Yo sí soy un ente animado. ¿Sí? Mi perro es animado. Y mis geranios son animados. Están vivos, son seres vivos. Ahora, es evidente que hay distintos niveles de alma. De Aristóteles decía alma vegetativa a las plantas, alma sensitiva a los animales, alma racional o espiritual las personas. ¿Sí? Así que nosotros somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. ¿Vamos bien? Un poco complicado, pero vamos bien, ¿no? Hasta ahí. Bueno, pues eso es lo que somos. Y de eso se deriva nuestra dignidad. Del reconocimiento de lo que somos se deriva nuestra dignidad. Así que si alguien quiere respetarnos según nuestra dignidad, tendría que respetarnos según eso que somos, una unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Ambas dos dimensiones nos constituyen de igual forma. O sea, estamos ahí como no alma más espíritu, no,
es una unidad sustancial de ambas cosas. Como el café con leche, que una vez reconstituida, ¿verdad?, ya no es posible separar el café de la leche. ¿Sí? Esto me lo enseñó un alumno, una alumna. ¿Eso es como el café con leche? Explícate. Oye, me gustó el ejemplo, ¿verdad? Es verdad que cafés con leche más calientes, más calentitos o más fríos, características del café con leche. Hay cafés con leche más dulces o más amargos, características del café con leche. Pero en esencia, ¿sí?, todos somos café con leche. Los más dulcecitos, los más calentitos, los más fríos, ¿no? Porque, veréis, eso me lleva a hablaros de las características del ámbito cualitativo de las personas. Es verdad que como personas humanas tenemos unas determinadas facultades que nos permiten llevar a cabo algunas acciones. Sin embargo, en filosofía, en la física, hay que diferenciar el nivel sustancial, lo que somos y lo que deriva de nuestra vida, del nivel accidental. Un accidente, en filosofía, es lo que no es en sí mismo, sino que es en otro, ¿sí? Es decir, es una característica. ¿Sí? Así que, accidentes, pues la vista, ¿verdad? Aquí no todos tenemos la misma capacidad de ver o de oír, no todos podemos subir las escaleras a la misma velocidad o bajarlas, no todos tenemos la misma capacidad para pensar o para tomar decisiones. Cada uno tiene, bueno, pues más. Bien. Pero esto no determina lo que somos sustancialmente. Lo que somos sustancialmente es aquel de la diapositiva y es en lo que se fundamenta nuestra dignidad. El peligro es cuando establecemos categorías de seres humanos dependiendo de lo que son capaces de llevar a cabo. De manera que si eso fuera así, podría ser peligroso. ¿Por qué? Porque podríamos justificar que el más listo vale más, que el más guapo vale más, que de tal raza vale más. El que aún no tiene latido cardíaco vale menos. El que ya no puede pensar porque tiene un trastorno cognitivo vale menos. Si centramos y enfocamos que el valor de las personas está en los accidentes, podemos establecer muchas categorías de seres humanos. Mientras que si enfocamos que lo importante está en lo sustancial, eso no admite categorías. La dignidad de todas las personas es idéntica. Y por cierto, nadie nos la puede ni otorgar, porque va de suyo, va de serie, ni tampoco nos la pueden robar. Es nuestra. Mientras seamos, es nuestra. ¿Me vais siguiendo, no? Vale. Sin embargo, ¿cuántas veces en el hospital, en el centro de salud, en nuestra vida cotidiana, establecemos categorías de personas según lo que son capaces de hacer, cómo nos caen, la marca de su coche, el barrio en el que viven, el colegio al que llevan los niños? Esto es fijarnos en lo accidental y olvidarnos de lo sustancial. Y eso es una ventana enorme a justificar muchas injusticias. Así que, ¿qué somos? Café con leche. Lo de que se haga un corazoncito ahí no lo he puesto, eso ha sido adrede. ¿Sí? Para dar valor no solo a lo racional, sino también a lo emocional. ¿Sí? Bueno, somos también corazón. Así que, cuidado, el actuar sigue al ser, pero el hecho de que yo pueda actuar más o menos no modifica mi ser, lo que soy sustancialmente. Así que la persona es corporalidad y espiritualidad, una unidad sustancial de cuerpo y espíritu que algunos llaman espíritu encarnado. Además tenemos la capacidad de interiorizar, de mirar hacia adentro, y también somos seres en la cultura. Necesitamos vivir hacia afuera, hacia los demás. Es una necesidad ontológica. No podemos vivir centrados en nuestro propio ombligo. Necesitamos vivir en apertura, en dos direcciones, hacia sí en horizontal, hacia los demás, y en otra dirección, hacia ahí, hacia arriba, hacia los otros y hacia el otro con mayúsculas. Y eso es lo que somos antropológica y ontológicamente, y ninguna otra cosa. Fuerte, ¿no? Y en eso se fundamenta nuestra dignidad.
algunos consideran que eso no es así. Entonces, desde una perspectiva pues, del reduccionismo materialista, se pueden justificar perspectivas cientificistas o funcionalistas. De manera que pues, se puede llegar a justificar que podemos ser seres biológicos de nuestra especie, que podemos o no llegar a ser personas, pero que más adelante dejamos de serlo para ser solamente un ser biológico hasta que nos morimos. Esto es Peter Singer. Peter Singer. No sé si sabéis quién es este tío, es un filósofo australiano que muchos no lo conocéis, pero su idea ha impregnado muchísimas decisiones en el ámbito clínico. Es este, el de las gafas. En el año 79, cuando sale el informe Vermont, va el tío y dice: los bebés no son autoconscientes o capaces de comprender que existen, ellos no son personas. La vida de un recién nacido tiene menor valor que la vida de un cerdo, un perro, un chimpancé. ¿Qué está haciendo Peter Singer? Está dando valor a una característica, una función del ser humano, que es la autoconciencia, que además la define a su bola, porque la autoconciencia en filosofía se ha definido como esa capacidad de interiorizar y de ver cuáles son las acciones y poder intentar mejorarla. ¿Sí? Eso es tener autoconciencia. Pero para él, tener autoconciencia es saberse diferente de los demás. De manera que no sé muy bien por qué él interpreta que un recién nacido no es capaz de eso. No sé muy bien por qué, porque yo diría que hay, así, sin hacer ningún estudio serio de investigación, yo diría que un recién nacido sabe identificar que hay otros por aquí, en el quirófano o en casa, ¿no? Pero bueno, él asegura que no. Y sin embargo, sí le da esa capacidad a otros animales. Bueno, todo el proyecto Gran Simio y todo este proyecto de que los grandes simios sean personas y los grandes cetáceos, las ballenas, los delfines, ¿sí? Sean personas, nace de aquí, de Peter Singer. Claro, a Peter Singer alguien en una conferencia, que por cierto cobra casi como esta, $10.000 por charla. ¿Sí? Le preguntaron: oiga, ¿y si una persona está en coma? Pues no es persona, porque no es capaz de tener autoconciencia. Si una persona tiene una enfermedad de Alzheimer, pues está muy pasado tampoco. Y el mismo le preguntó: ¿y su madre? Su madre era una paciente de Alzheimer que estaba ingresada en el mejor centro de trastornos cognitivos en Melbourne. Bueno, es que mi madre, pues, te mata. Pero son 10.000. No sé si me estoy explicando. Bueno, Peter Singer, un crack. Si nosotros nos paramos a pensar cuál es la naturaleza de cualquiera de los miembros de esta familia, creo que no tendréis ninguna duda en afirmar conmigo que esta señora, la de la flecha, ¿cuál es su naturaleza? La de un individuo único y irrepetible de la especie humana en la historia del cosmos. Y su naturaleza, estoy en el ámbito metafísico, su naturaleza no se modifica ni por su edad, su naturaleza da igual cuando tenga 5 años como cuando tenga 37, ni por su aspecto, lo mismo da que esté más gordita o más flaquita. O sea, que la edad, el aspecto o la capacidad de hacer cosas no modifican nuestra naturaleza. Esto es lo que quiero insistir, ¿sí? Eso no son variables que modifiquen nuestra naturaleza. Ni la edad, ni el peso, ni la talla, ni la raza, ni mi cuenta corriente, ni dónde vivo, no son variables que modifiquen nuestra naturaleza. Ni el aspecto que tengo, ni si tengo o no patologías previas, nada de eso modifica nuestra naturaleza. De manera que si se queda embarazada su hijo será también un individuo único y irrepetible de la especie humana. Porque si ni la edad, ni la morfología, ni ninguna otra característica modifica la naturaleza, digo yo que ambos compartirán la misma naturaleza. Y si su hijo es más pequeñito y cambia de aspecto, ¿eso modifica su naturaleza? Pues no, obviamente. Estoy hablando desde una perspectiva metafísica, que es donde hay que ir a esa exigencia ontológica. De manera que un embrión, un cigoto, es una persona. Presento a varios en diferentes estadios de varios días. Son 6 personas. Y este, y esta, y este, eso pasa por ahí. Y todos nosotros pasa por ahí. Y eso es un ser humano.
es como un grano en el culo que te quita cuanto antes. Y esto se oye. La reflexión epistemológica y antropológica es necesaria para no llamar a una persona pues, cosas como estas. No es comparable un grano en el culo con un ser humano en estadio en el embrión precoz. O sea, son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, se les trata como si fueran iguales. Bueno, ¿cuál es su naturaleza? Este tipo no tiene brazos o piernas, pero ojo, he encontrado la belleza de la vida, el amor sin límites. Es un tipo hermoso. Y mi amor conoce cuál es su naturaleza. Y estos niños, sin de más allá, el siguiente es un niño ciego solo, así que ni ve, ni oye, ni habla, ni nada. Ahora ya tiene 15 años. El de la derecha se llama Santiago. Y es un niño con una lesión medular. Se la produjo su madre, que hizo 3 intentos de aborto y un intento de homicidio postnatal. Lo conocemos bastante, ¿verdad? Jesús sabe. Bueno, pues ¿cuál es su naturaleza? O este tío que llevaba 9 años viviendo en la calle, 9 meses viviendo solo sus propios excrementos en la acera de la calle. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué se fundamenta su dignidad? Y todos estos son tuberculosos. O VIH en Perú. Todos estos son fotos de Perú. Hemos tenido suerte de estar. Pero ¿cuál es su naturaleza? La mayoría de estos hombres no tienen ni DNI. No existen. Ni DNI. Así que ni la edad, ni la función, ni el estado de pobreza, ni el estado de enfermedad son variables que modifiquen nuestra dignidad. Bien, así que vamos a definir un poquito qué es la dignidad humana. Hay varias definiciones. Me gusta mucho la de Robert Schuman, que se ha muerto hace poco. Dice esto: el hombre es capaz de dominar las pasiones y de soslayar su acoso. No está encerrado en sí mismo. Ni su campo visual llega justo hasta la línea donde empieza la del otro. Claro, es un ser excéntrico. Excéntrico no es que esté loco, sino que es capaz de salir de su centro de gravedad de sí mismo, de su propio ombligo, ¿verdad? Es un ser excéntrico capaz de salir de sí, sentir el dolor extraño, verse con ojos ajenos, al objetivar su ser, fijaos conmigo, relativizando el peso de sus propios intereses, se ensancha como las venas. Esto os ha pasado. En vez de mirar lo que mi gusto, estoy pendiente del tuyo, entonces yo también noto un gozo increíble porque me ensancho como las venas. Eso dice Spima, parece bonito. Se cambia en un ser moral imagen de lo absoluto, esa mudanza de entrañas por la que alguien natural se abra al horizonte inmenso de la moral y la ética, otorga al hombre un porte, una espesura de pseudodensidad ontológica y lo hace ser fin en sí mismo, con un valor igual que se llama ética. Pues todos nuestros pacientes tienen es esto. Y el enfoque está en el encuentro médico-paciente, o enfermera-paciente, o profesional sanitario-paciente. Así que hay que ponernos unas gafas cuando estamos ante un paciente y preguntarnos, ¿estamos ante un qué o ante un quién? ¿Qué ha ingresado hoy? 2 caderas y 2 rodillas. ¿Y eso cuántas personas son? Es que no nos damos cuenta, ¿no? Puede ser 4 o puede ser 1. Lo tenemos así como muy, ¿no? Cantidad de veces, cantidad de ejemplos. Así que, bueno, Gabriel Marcel, en ese libro que es chulísimo, El misterio del ser, nos habla de la apertura del misterio. El misterio es eso que, bueno, los problemas son aquello que con la razón podemos llegar a resolver, pero el misterio no, el misterio nos supera. El misterio está mucho más allá de lo que la inteligencia puede aprender. Y cada persona es un misterio en sí misma, porque su belleza es tan grande que mi inteligencia no puede llegar a comprenderla en toda su magnitud. Así que, ante esa realidad, estoy pensando en mi paciente, y en ti, y en ti, y en ti, y en ti, ante tu realidad, yo me tengo que asombrar, me tengo que conmover. No puedo no respetarte. Ante tu realidad maravillosa,
me tengo que sentir pequeñito y humilde y necesitado, porque eres la leche, eres lo más, tu dignidad es lo más. Es que no estoy hablando de la perspectiva de la verdad revelada, porque entonces podría hablaros de que estamos hechos imagen y semejanza de Dios y tenemos una relación paternal, que también. Pero estoy hablando para no creyentes. Estoy hablando desde la pura filosofía. Entonces, ante tu belleza, ante tu grandeza, yo solo puedo reaccionar con asombro. No solo eso, con humildad, qué permito me siento, pero además con compromiso, porque es tan valioso que eso me impulsa a cuidarte. Es imposible que yo ejerza la violencia sobre ti, ni física ni verbal. Necesitas de mí. Cuenta conmigo. Compromiso, responsabilidad. Desde la humildad y el asombro ante tu belleza. Fuerte, ¿eh? Y es que lo esencial es invisible a los ojos. Tenemos que mirar de otra manera. Lo decía en el principito. Hay que mirar con el corazón. ¿Os acordáis del corazón del café? Tenemos que mirar más allá de lo que vemos con los sentidos. Cuando estoy ante mi paciente tengo que ver más allá. Tengo que educar la mirada, una mirada profunda, amplia, a largo alcance, que me dé pistas de más cosas que lo que veo, y lo que puedo interpretar con una placa o con una analítica, o con una exploración física, mucho más allá. Y os presento a Levinas. Dice, en torno a esta idea de la ética y de ontología sin fundamentación antropológica. Levinas es un filósofo que a mí me tiene flipo con él. Habla de la epifanía del rostro. Claro, es un término que os explico. Es desvelar el rostro. La epifanía del rostro es darme cuenta de la realidad del otro, porque el rostro no es la cara, sino es el misterio ese al que hacía referencia a Gabriel Marcel. Eso es el rostro. Tu rostro eres tú misma, no es tu cara, ¿entendéis un poco? Pero tu rostro, me interpela, me obliga a mirarte, me hace responsable de ti. Y esa responsabilidad es irrenunciable para mí. ¿Sí? Imagínate, tú que has visto tantos pacientes, si pudiéramos ejercitar y cultivar esta mirada ante cada uno de nuestros pacientes. Tu rostro me interpela, o sea, tu realidad me interpela, me hace responsable de ti, me obliga a mirarte, y eso, esa responsabilidad es irrenunciable para mí. Para Levinas, la filosofía primera de nuestra metafísica es la ética. ¿Sí? Y esto, claro, requiere una actitud de asombro, de humildad, de agradecimiento también, porque gracias a que tú, mi paciente, eres y te has cruzado en mi camino, yo soy. Tengo una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad de también aspirar yo a la plenitud. Así que muchas gracias. No es un 45 barra. Eres nada menos que un alguien que se ha cruzado en mi camino, en mi vida, y que si ese encuentro es verdadero, tanto tú, paciente, como yo, profesional, vamos a crecer. Así que muchas gracias. No es un maldito 45 barra. Fijaros qué perspectiva más diferente. Bueno, podéis seguir hablando de ello. Llegamos al personalismo. Son los que quería llevar desde el principio. Bueno, ¿cómo surge el personalismo? O los filósofos personalistas, ¿veréis? Surgen ya durante la Primera Guerra Mundial, sigue creciendo la idea en el periodo de entreguerras, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque muchos de estos pensadores, que por cierto eran de distintos credos, había cristianos, no cristianos, judíos, ateos, daba igual, porque todos tenían en común esto. Oye, ¿qué pasa con la persona individual? Fijaos que estábamos en una época en la que el nazismo o el comunismo, ¿verdad?, no valoraba a la persona individual, valoraba la cosmovisión del líder, del Führer, en Alemania, o de Stalin en Rusia, ¿no? Lo
que importa es el bien del pueblo. ¿Vale? De manera que tú, concretamente tú, vales en tanto aportas para el bien del pueblo. No vales por ti mismo, sino si eres útil para el bien del pueblo. De manera que si no eres útil o pones pegas o vas contra, tengo la obligación de acabar contigo, porque tengo que proteger el bien del pueblo. ¡Guau! Fuerte, ¿no? Entonces este grupo de filósofos dice, momento, ¿dónde vamos? Que cada uno de nosotros, como personas que somos, tenemos valor intrínseco. Y empiezan a pensar en este sentido. Munier, David, Juan Pablo II, y muchos más, Daniel Marcel. Entonces, ideas de la orientación personalista. Considera al hombre como un ser moral, subsistente y autónomo, esencialmente social y comunitario, un ser libre y trascendente, con un valor en sí mismo que le impide convertirse en un objeto. La confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable y irreductible, que por su valor intrínseco acaba de ser tratada con amor de benevolencia. Esto es Joseph, el padre de la bioética personalista. Y esto es el fundamento de la bioética, este concepto de persona y su dignidad. Esa dignidad es la que exige el máximo respeto y una efectiva tutela en el terreno de la bioética, de la medicina. También la existencia de un sustento unitario y permanente que trasciende. Una mera explicación racional no entiende la apertura del misterio de los estudiantes, lo primordial del ser humano, su propia experiencia como algo individual, único, irrepetible, incomunicable en cuanto al ser. La dignidad humana es la dignidad de un ser que es fin en sí mismo por ser persona. La personalidad es la esencia del hombre, no es una simple cualidad que se adquiere, se tiene por ser hombre. La persona humana considera como valor supremo punto de referencia, fin y no medio. Bueno, todo esto es más de lo mismo, así que en los años 80, años 79, se publica el informe del medicalismo norteamericano. ¿Sí? Pues son poquitos años después, en los años 80, Monseñor Elio Sleccia va a definir unos principios de la bioética personalista, que sí que tiene una fundamentación antropológica que identifica cuerpo y persona y que entiende la naturaleza humana como una realidad que no es meramente empírica. Claro, esto no es el momento, pero nos llevaría a hacer una reflexión profunda sobre la validez de la medicina basada en la evidencia. Basada en la evidencia de los datos clínicos, empíricos, mensurables, comparables. ¿Dónde está la otra dimensión? La dimensión no mensurable del ser humano, sus acciones, el sentido de su vida, el sentido de la enfermedad, el sentido de la muerte. Eso consente en qué unidades no se mide. Pues no estoy diciendo que la medicina basada en la evidencia no sea buena, pero es una mirada, ¿cómo sería? Tuerta de la realidad. Miraría solo el ámbito que se puede medir, el ámbito biológico y poco más. La mirada del hombre tiene que mirar ahí y mirar en el otro lado, el cuidado de lo íntimo, de lo espiritual, el cuidado de todo eso, que no es objeto de estudios empíricos, científicos. Bueno, estos son los 4 principios. El principio de defensa de la vida, el principio de libertad y responsabilidad, el principio de totalidad o principio terapéutico y el principio de sociabilidad y subsidiariedad. Y la piedra angular de todo, la antropología, esta mirada del hombre. El primer principio, el principio de respeto a la vida física, se podría explicar con esto que os pongo ahí. La vida corporal física representa el valor fundamental de la persona misma, pero la vida corporal no agota toda la riqueza de la persona, la cual es también y ante todo espíritu. Por eso trasciende como tal al cuerpo mismo y a la temporalidad. ¡Wow! Esto tiene consecuencias. Muy claras. De manera que cuando hay un conflicto entre la vida física y la vida espiritual, ¿qué hacemos?
desde la perspectiva personalista, dan prioridad a la dimensión espiritual, de manera que desde el personalismo se entiende perfectamente que alguien pueda poner en peligro su vida por un bien mayor de ámbito espiritual. Por ejemplo, morir por la patria. Por ejemplo, perder la vida con los leones en el Coliseo Romano, porque mi fe vale más que mi propia vida física. Así que el martirio, por ejemplo, se entiende perfectamente desde la perspectiva personalista. Y se entiende perfectamente desde la perspectiva personalista la negativa de un testigo de Jehová a recibir transfusiones porque en su credo más profundo, en su ámbito espiritual más profundo, considera que si recibe una transfusión, va al infierno. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Este principio de respeto de la vida física es el primer imperativo ético del hombre consigo mismo y para los demás. Y también se abre al respeto de todo el ecosistema, la vida vegetal, animal, etc. Y llama la atención sobre que hay que educar a las personas para la aceptación del dolor inevitable y de la muerte, es que la muerte forma parte de la vida. Esto no lo que es obstinación terapéutica, engrandecimiento terapéutico, desde la perspectiva del personalismo no se entiende. Nada, eso no se entiende nada. Segundo, el principio de libertad y responsabilidad. Es de alguna manera, algunos han querido ver una mejora del principio de autonomía. El principio de autonomía principialista para nada pone en juego la idea de responsabilidad. Bueno, pues pongo esas dos caras de la misma moneda porque libertad y responsabilidad van de la mano. Deben ir de la mano. Pero ojo, la libertad, siendo muy importante, no juega en la misma liga que el derecho a la vida. Ahora, hay leyes que se fundamentan en que la libertad es mucho más importante que la propia vida. Desde el personalismo esto no se concibe, porque no se entiende que alguien pueda ser libre si no vive. La vida juega en la Champions League, la libertad en primera división. Siendo muy importante, está supeditada a la vida, no al revés. ¿Vale? Por otra parte, desde la perspectiva personalista, se nos dice, oye, está muy bien que tú participes en las decisiones de tu salud, de tu vida, claro que sí, y hay que promocionar esto. Pero ojo, eres responsable de las consecuencias de tus decisiones. Esto en el principialismo ni se menciona. ¿Vale? Si de libertad y responsabilidad, mande la mano. Tercero, este es clave para la conversión. El principio de totalidad o principio terapéutico. Es lícito, dice, intervenir en una parte del cuerpo cuando no haya otra forma para sanar o salvar su totalidad. Pero se han de respetar estas 4 condiciones, que son que la intervención se realice sobre la parte enferma. Esto parece una obviedad. ¿Cuántas veces se practican acciones sobre partes sanas del cuerpo? Que no existan otras vías alternativas de tratamiento. Que las posibilidades de éxito terapéutico sean buenas. Y por último, que haya consentimiento informado. Este principio nos ayuda más que ningún otro a establecer si una intervención sanitaria es o no proporcionada. Hace poquito hemos hecho un ejercicio en el máster de bioética sobre los tratamientos de bloqueo puberal, formulación cruzada y cirugía de resignación de sexo desde la perspectiva de este principio. Si queréis, luego hacemos un ejercicio de ejemplo, ¿no? El principio de sociabilidad y subsidiariedad tiene como 2 vertientes. La primera, la de la sociabilidad, dice la vida, cada vida, es un valor tanto para el individuo como para la sociedad. De manera, eso tiene 2 consecuencias, esta idea. Una, es un valor, algo valioso, muy valioso. Todos tenemos la obligación de cuidarnos y de cuidar a los demás. Esa es la primera. Y hay otra, la segunda, que es, y no podemos disponer ni de nuestra propia vida,
ni de la vida de nadie. Es contra los conflictos que no. Y el principio de subsidiariedad es como una especie de reflexión del principio de justicia distributiva desde una perspectiva de anteponer la equidad a la igualdad, dar más al que más lo necesita en la distribución de recursos sanitarios, dar más al que más lo necesita. Si usted tiene salud de hierro, ¿sí? Y yo no, pues no me pida que repartamos, sí. No, usted, qué afortunada, y sus recursos igual me ayudan a mí para que, de manera que, desde la perspectiva nacionalista, no se me debería robar a mí recursos que yo necesito para ponerme bueno. ¿Sí? Y además, hace una llamada de una protección especial a las personas que son más vulnerables. ¿Sí? Las más vulnerables. Las vulnerables de la sociedad. Personas mayores, tanto los colectivos, más pobres, los embriones, los super vulnerables. ¿Sí? Bueno, por último, la última diapositiva. La bioética personalista, que es una... la bioética en general, pues es una rama de conocimiento interdisciplinar. Conviene tener conocimientos de medicina, de filosofía, de derecho, de economía, ¿sí? Y el método que propone de análisis ético de casos se llama método triangular. ¿Ves? Así que, por un lado, hay que estudiar el problema desde el punto de vista científico y médico, conocer muy bien lo que en el método deliberativo y ideográfico sería conocer los hechos, ¿sí? Los hechos que afectan al paciente. Después, valorar qué implicaciones antropológicas y éticas tienen las posibles decisiones que pueda tomar. Y por último, plantear una solución práctica en su vertiente clínica y jurídica, basándose en la reflexión de estos 4 principios de la ciencia que nos acaba de contar. ¿Vale? Y esta es la última. Entonces, no sé. Bueno, estoy a vuestra disposición si queréis hacer preguntas y yo las puedo resolver.